Hoy continuamos con el ciclo Curtuba al-Ándalus. Como comentamos ya en otra... Bueno, en esta ocasión estoy más desarropado, no está en este caso ni Amira ni Javier, que habitualmente nos acompañan. Este ciclo que llevamos junto con ellos, que organizamos en esta sede de Casa Árabe. De todas formas, tampoco robaré mucho tiempo. Saben que ya intento limitar más estas exposiciones y dejar que sea la ponente, en este caso, la que nos vierta todo ese contenido, esa sabiduría de un concepto, de un tema, concretamente hoy muy interesante, muy poco tratado generalmente, pero que creo que les va a atraer. En este caso, la doctora Reclaitite, a la que agradecemos que venga hoy aquí, en gran medida ha sido posible por esta colaboración que tenemos con Casa Árabe. Es una gran especialista en la materia. Estarán ya muchas veces cansados de escucharme decir este tema, ¿no? Que siempre traemos al mejor que sabe más de este tema, pero es verdad, es así. En este caso, este tema ha sido tratado muchas veces tangencialmente, no se ha entrado de lleno en él, y sin embargo la doctora Reclaitite ya desde hace bastantes años se ha sumergido en él, podríamos decir, lo ha analizado y lo ha estudiado integralmente y, desde luego, es quien, a día de hoy, es quien mejor puede hablarnos de este tema en Al-Ándalus. Creo que hay pocos especialistas en esta materia como tal, incluso en el mundo islámico, en el estudio del mundo islámico, no sé si ella podrá corregirme, pero, desde luego, poca gente como ella ha sabido tratar también y de tantas vertientes, de tantas formas, este tema de la higiene en el mundo andalusí. Este fue el objeto de su tesis, que le dirigió el profesor Unisigne, célebre arqueólogo de este país, el profesor Martín Bueno, con el que obtuvo también esa mención honorífica de esa tesis doctoral. Recientemente, en el año 2012, ha publicado un libro, Vivir en las ciudades de Al-Ándalus, que trata también sobre este tema, la hidráulica, la higiene urbana, la higiene dentro de las viviendas, etcétera. Todo muy completo y, como verán, hoy en esta tarde podrán traernos aquí esa visión muy general de esa higiene, de cómo se trataba los temas higiénicos dentro del mundo andalusí, dentro de la vivienda y fuera de ella también. Es, como digo, una investigadora joven, pero ya con una trayectoria sólida, bien afianzada. De hecho, del mes que viene, si no me equivoco, estará en Lyon en uno de los congresos que organiza el profesor Patrice Cressier sobre este tema también de la higiene en el mundo islámico. Y yo no le quiero robar más tiempo, como les digo, le doy paso a la ponente y espero que disfruten durante esta hora de su sabiduría en esta materia. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, tanta gente. Y quería dar las gracias primero a Casa Árabe por haberme invitado, al grupo de investigación Sísifo y a Rafael por haberme presentado tan bien y por haberme llamado sabia, joven, de todo. Debo empezar diciendo que el título de mi charla es muy amplio, demasiado amplio. No podemos hablar de higiene, de toda la higiene en la ciudad andalusí. Cuando hablamos de la higiene podemos hablar de la higiene medioambiental, podemos hablar de la higiene alimentaria, podemos hablar de la higiene corporal, es decir, hay muchísimos aspectos de los que podemos hablar. Entonces hoy simplemente vamos a tocar algunos temas, pero obviamente sin profundizar mucho. Sin duda, unas condiciones higiénicas adecuadas influyeron de una manera muy importante en la vida cotidiana de un andalusí, eso sin duda. Y al mismo tiempo, unas condiciones precarias, problemas relacionados con la evacuación de aguas, por ejemplo, influenciaron no solamente las incomodidades de todos los días, sino también fueron causantes de enfermedades o, por ejemplo, de las epidemias. También, antes de empezar, tengo que decir que estos temas son poco glamurosos, eso es obvio. Los datos históricos son muy escasos porque obviamente los historiadores no se dedicaron en sus descripciones de ciudades o hechos históricos a contar cosas tan poco
pues tan poco glamurosas, otra vez voy a repetirme, como la higiene, como los baños o como las letrinas. Entonces hoy lo que voy a hacer es utilizar tanto los datos históricos como los datos arqueológicos e intentar hacer como una pequeña revisión muy poco profunda y la verdad que muy cortita debido a falta de tiempo. Empezaremos nuestra charla, a ver si lo muevo bien, en el Zoco, ubicándonos en uno de los lugares más importantes y más emblemáticos de la ciudad islámica. Ahí transcurría la vida económica y sin duda social de la ciudad. Las fuentes históricas que más datos nos pueden dar sobre la vida en el Zoco son los tratados de Hizba, que los podéis ver aquí en la diapositiva. Ellos estaban escritos para ayudar al sabazoque o el almotacén, un funcionario que debía supervisar el buen funcionamiento del Zoco. A través de estos tratados podemos entrever diferentes aspectos de la vida urbana, entre ellos los peligros cotidianos que el Zoco encerraba. Uno de los peligros fue la venta de alimentos. A través de las fuentes históricas sabemos que la comida preparada fue muy popular. Tanto los tenderos que estaban ahí trabajando como los visitantes del Zoco y los compradores normalmente se alimentaban de la comida preparada en el Zoco. Pero hablando de la higiene también tenemos que mencionar los alimentos crudos, los alimentos sin tratar que estaban ahí expuestos a la venta. Los carniceros y los pesqueteros parece ser que eran los que más contaminaban el Zoco, tanto con los olores como con los desperdicios de sus productos. Ellos tenían que vigilar la limpieza de sus puestos, eso es lo que se desprende de los tratados de Hizba, sus tablas de cortar, las esteras donde se ponía la carne, ahuyentar las moscas y tener cuidado con no manchar ni a los transeúntes ni a contaminar otros productos, como por ejemplo los lácteos. Ibn Abd al-Rauf apuntaba en el siglo X que los carniceros debían de cubrir la carne para que no se acercasen los roedores y echar sal porque, cito, esta ahuyenta los insectos. Sin embargo, las labores de los carniceros podrían llegar a contaminar incluso más el Zoco, ya que en el propio Zoco a veces se realizaba la matanza de animales. Ibn Abdún, en la Sevilla almorávide, supongo que viendo que esa costumbre era muy difícil de erradicar, sugería a los carniceros que por lo menos lo que tenían que hacer, si ya no podían no abstenerse de matar a los animales dentro del Zoco, por lo menos sacar las tripas y la sangre del Zoco, dejarlo un poquito más limpio. Uno de los peligros que debieron de ser frecuentes en los alimentos, y además se repite varias veces en los tratados de Hizba, eran los gusanos. El mismo Ibn Abdún avisaba que los vendedores de la sal tenían que guardarla tapada para que, cito, no entraran bichos. Así como los panaderos debían raspar y limpiar sus tablas para que no se críen bichos. Los vendedores de requesón debían limpiar los cacharros todos los días para que no se agusanen. Los panaderos, según el trato de Hizba de Ibn al-Rauf, no podían usar agua contaminada proveniente de los baños públicos. Además, tenían que alejarse de los artesanos más contaminantes. Según los tratadistas, los artesanos contaminantes eran los vendedores de sardinas, seguramente por el olor que desprendían, pescaderos, carniceros, veterinarios, barberos y otros parecidos. Es decir, todos los trabajadores que se manchaban de sangre, tanto animal como humana, por ejemplo, en el caso de los barberos. Además, los panaderos tenían que limpiar su lugar de trabajo y evitar ellos mismos lugares muy sucios. Es decir, que un panadero no se acerque al puesto de algún artesano que ensuciaba bastante. Los cocineros que preparaban la comida en el Zoco, según al-Sakati, en la Málaga almohade, tenían que trabajar en tiendas encaladas y enlosadas para poder fregarlas en cualquier momento. Además, al-Sakati les dice que tiene que tener un aprendiz, un chico, que estaría abanicando la comida para que no cayeran moscas y las ollas, según él. Los que preparaban la comida también tenían que estar limpios ellos mismos y sacarse con regularidad el sudor. Los panaderos, por ejemplo, tenían que bañarse a menudo y lavarse el pelo, especialmente durante el verano. Los tratados de Hizba nos desvelan algunos puntos débiles de ciertos alimentos, sobre todo, y nos podemos acordarnos de nuestra sociedad tan moderna, al parecer la más sospechosa era la carne picada.
Acordémonos de los escándalos que hubo hace poco. En la ciudad de Andalusí pasaba lo mismo. Carne picada era la carne más sospechosa porque allí se podía mezclar varias cosas. Pero no solamente se trataba de mezclar carne fresca con carne un poquito pasadita, sino que se podían mezclar con otras carnes. Y no estamos hablando ya de carnes como el caballo, sino muchísimo peor. Parece ser que, según Al-Sakati, en la Málaga, Andalusí, la carne era alterada a veces con la carne de perro. Ahí dice el Sakati, se tropieza a veces con pellejos y cabezas de perros, cuya carne ha desaparecido, sospechándose lo haya perpetrado algún cocinero, descubriéndose unas veces el autor, mientras otras permanece oculto. Para resumir, vemos que los autores de los tratados prestan una atención especial tanto a los lugares donde se prepara o se vende la comida, como la limpieza de los utensilios que utilizan los vendedores, además de la limpieza corporal de ellos mismos. Sin embargo, todos estos tratados nos indican una cosa, que todos los problemas que los tratadistas quieren evitar realmente sucedían. Es decir, tratadistas sugieren que se limpien los cocineros o que se laven el pelo los panaderos, porque seguramente es lo que pasaba, estaban bastante sucios. Resumiendo, podemos decir que en los zocos andalusíes pues, se vendía comida en malas condiciones, algunos alimentos estaban contaminados y en mal estado, y había vendedores que engañaban a los clientes y además que estaban sucios, tanto sus cuerpos como sus ropajes. Después de haber visitado el zoco, vamos a trasladarnos a otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad islámica, que es el baño. En el mundo islámico, a diferencia del cristiano, la higiene corporal forma parte del rito religioso. Sin embargo, aparte de las abluciones menores o mayores necesarias para efectuar el rito, la higiene corporal en el mundo islámico medieval, tanto en Al-Ándalus como en el mundo oriental, se distingue de una manera muy notable entre otras sociedades urbanas de la época. El Bagdadí al-Basha, en el siglo X, subrayaba en su tratado, un tratado dedicado a los hombres elegantes, según llama él, y en su tratado lo que hace el Basha es describir cómo tenía que actuar una persona si quería ser un elegante. Entonces al-Basha dice, entre las cosas que hacen perfecta la elegancia del hombre elegante se cuenta la apariencia de sus ropas, la presencia de perfume en su olor, la limpieza si se manchan y el aseo de su cuerpo. Podemos acordarnos aquí el caso de Ibn Fadlan, un viajero árabe, quien en el año 921 viaja desde Bagdad a los territorios de Volga, entre las tribus de nómadas o seminómadas con los que estaban tratando desde hace siglos tampoco tanto, con los que estaban teniendo unos tratos comerciales los comerciantes iraquíes. Ibn Fadlan es el puro reflejo del contraste que hay de un representante de una sociedad tan sofisticada como fue el Bagdad del siglo X y un mundo medio seminómada o nómada y sobre todo entre los vikingos. Ibn Fadlan, estando en Volga, estando en los territorios de Volga, presencia un grupo de vikingos que están ahí comerciando. Y lo más interesante es que Ibn Fadlan queda maravillado por la belleza de los cuerpos de los vikingos. Él dice que nunca en su vida había visto gente tan perfecta. Dice que son altos, rubios, rojizos. Sin embargo, Ibn Fadlan queda completamente aterrorizado viendo los sucios que eran. Ibn Fadlan los llama asnos errantes y dice que son personas que no se lavan ni después de haber comido, que eso ya le parecía como si eso no lavarse las manos después de haber comido. Pero también observa que ellos no se limpian después de haber ido al retrete, ni se lavan ellos mismos, es decir, ni se bañan. Y eso a Ibn Fadlan le parece una aberración. Este contraste higiénico entre el sofisticado mundo islámico medieval y
y el resto del mundo cristiano o pagano en el caso de los vikingos, resulta patente también en Al-Ándalus. Por ejemplo, algunos historiadores medievales utilizaron el concepto de la limpieza para subrayar lo limpios que eran los andalusíes y lo sucios, y a veces pues también con algún carácter bastante negativo en comparación con los andalusíes, los cristianos, los que habitaban la parte norte de la península. Por ejemplo, al-Bakri, un erudito andalusí del siglo XI, él llamaba gallegos, gente vil y traidora. Además, como para subrayar lo viles que eran, él insistía que no se limpian ni se lavan al año más que 1 o 2 veces con agua fría. No lavan sus vestidos desde que se los ponen hasta que puestos se hacen tiras. Creen que la suciedad que llevan de su sudor proporciona bienestar y salud a sus cuerpos. Incluso un viajero alemán, Jerónimo Münzer, él viaja a Granada justo después de haber desaparecido el reino, después de haber caído la ciudad de Granada, y él lo que observa es que los llamas saracenos son muy limpios, y sin embargo cuando viaja a Santiago de Compostela los habitantes le parecen, él los compara con los cerdos. Varios historiadores también atestiguaban que los andalusíes eran personas extremadamente aseadas. Tenían limpia la ropa, sus camas y el interior de sus casas. Su afán por la limpieza era tan grande que incluso la gente humilde, según algún historiador, se gastaba su dinero en comprar jabón en vez de comprar comida y prefería pasar hambre que aparecer en público con ropa sucia. Incluso algunos de los historiadores comparan los andalusíes en su afán por la limpieza con los habitantes de Ibn Bagdad. Según el célebre historiador tunecino del siglo XIV, Ibn Khaldun, el baño significaba un elemento esencial de la civilización árabe, que por tanto urbana, ¿no? Muy distinta del modo de vida austero de un beduino o de un bárbaro. Según el historiador, el florecimiento de una civilización básicamente urbana conlleva a que algunas de las ocupaciones, como las del perfumero, por ejemplo, o del cuidador de baños, se hagan muy lucrativas debido a la gran demanda que hay. La popularidad de los baños de vapor en Al-Ándalus fue tal que en la Córdoba del siglo X hubo más de 300 baños, mientras que según algunos autores este número se incrementó hasta 600 a finales del siglo. Cuando hablamos de los baños en Al-Ándalus, debemos subrayar su importancia no solamente como lugares para el aseo del cuerpo, sino como lugares de encuentro. Formaban parte como un pequeño club privado donde se podía comer, se podía conversar, jugar. Para las mujeres era uno de los pocos sitios donde se podían reunir, se podían observar a lo mejor las suegras a las chicas que para sus hijos, donde se acicalaban para la boda y donde podían conversar en un ambiente relajado. Sin embargo, los establecimientos de los baños supusieron no pocos problemas de limpieza ellos mismos. Sus condiciones higiénicas tenían que estar vigiladas constantemente desde la calidad del agua que allí había, la entrada del humo desde las calderas, también dependía el tipo de madera que se utilizaba, o la limpieza del suelo, de las cubas u otros recipientes. A pesar de las poesías que dedicaron varios poetas y las alabanzas a los baños, parece ser que hubo baños cuyas condiciones higiénicas dejaban mucho que desear. Parece ser que algunos establecimientos eran pequeños, oscuros, mal ventilados y bastante sucios. Un poeta andalusí apuntó jocosamente después de salir de un baño: hemos entrado en el hammam blancos como los hijos de Sem y hemos salido negros como los hijos de Cam. Las apreciaciones que hace el ya mencionado autor de un tratado de Hizb al-Saqati, en su tratado, él indica algunas pautas para los trabajadores de los baños. El autor apunta que los mozos de los baños tenían que dejar las piedras pomes con las que raspan los pies de la gente todas las noches en agua y sal para que no huelan.
Aparte del agua, el mobiliario de los baños, sus trabajadores también tenían que estar aseados ellos mismos. Así el Saket indica que los mozos tenían que lavar todos los días los paños con los que se envolvían la cintura. Esas indicaciones, pues lo mismo que estábamos hablando de los zocos, reflejados en los tratados de Hisbe, seguramente sugieren una cosa, que sí que había piedras pómez que olían mal, había agua corrompida dentro de los baños, incluso los propios baños seguramente tenían problemas de limpieza, como indican los tratadistas, y también pues seguramente había mozos de baños que iban sucios y según algún tratadista incluso tenían algunas intenciones ¿cómo decirlo?, poco buenas hacia los visitantes. Otro de los aspectos que podemos mencionar que hacían el uso de los baños menos atractivo, o eso nos parece, según nuestra visión de limpieza de hoy en día, es el posible contagio que podía producirse en los baños, ya que varios médicos sugerían usar los baños a la hora de tener alguna enfermedad, sobre todo la enfermedad de piel. Por ejemplo, Ibn Wafid, en el Toledo del siglo XI, aconsejaba ir al baño, sobre todo a los que tenían problemas dermatológicos, como los picores o la sarna. Y finalmente, a pesar de la abundancia de ungüentos, perfumes, maquillaje, cualquier tratamiento cosmético que eran tan populares en Al-Ándalus, y lo sabemos con seguridad, los andalusíes, tanto ellos como sus casas, sufrían de unos molestos habitantes, tanto que seguramente arqueológicamente nos resulte difícil de entrever, pero los datos históricos lo confirman, que son las pulgas, los piojos o los chinches. Debemos empezar diciendo que aparte de los animales que circulaban libremente por la ciudad, como fue el caso de los perros, por ejemplo, había animales encerrados en los establos ubicados en la cercanía de la vivienda. Sin duda, los animales, la sociedad cercana a las casas, lo que hacía es que hubiese pulgas en las viviendas. La cercanía de los establos a las viviendas en las medidas del Andalus está bien documentada, aunque sí que es verdad que también es más común en las zonas rurales. Y, por ejemplo, las molestias que provocaban los establos, su cercanía a las zonas domésticas, fueron descritas por León Africano a mediados del siglo XVI. Él visita una ciudad portuaria en el Reino de Marruecos y dice eso: yo estuve allí con el jerife y el príncipe y me quedé 3 días, pero que me parecieron años a causa de la infinidad de pulgas y del pésimo olor a meados y estiércol de cabra, de las cuales cada vecino tiene muchas, y pasan extramuros, pero pasan la noche en los corredores de las casas, donde duermen junto a las puertas de las alcobas, como aquel que dice. Los testimonios de los viajeros e historiadores demuestran que los incansables parásitos abundaban en todos los territorios islámicos del medievo, y el Andalus no fue una excepción. Al-Bakri citaba un verso humorístico sobre la ciudad de Tenis en Ifriquia, donde las pulgas eran tan numerosas que podrían llevarse a cuestas a un peatón. Mientras que siglos después, el egipcio Makrisi se quejaba de los ataques de pulgas y sus molestas picaduras que no dejaban conciliar el sueño. Al-Maqdisi, en sus viajes, varias veces mencionó las inconveniencias que provocaban los insectos domésticos como los chinches en las ciudades de Irak, Egipto e Irán, o por ejemplo las pulgas en las ciudades de Palestina e Irán. Al-Makari citaba a un poeta que se quejaba en un verso de las pulgas en Valencia, mientras que Ibn Shuhayd, cuyo poema veis en la diapositiva, era hijo de un ministro del Mansur, y él fue el culpable de componer este poema dedicado a la pulga. Finalmente, según el calendario de Córdoba, hubo un periodo donde supuestamente los andalusíes podían descansar de los molestos parásitos, y parece ser que las pulgas desaparecían durante el mes de julio debido al cambio de los astros. Después de haber comentado muy brevemente el zoco o las
o los baños, vamos a comentar muy brevemente las condiciones higiénicas de la propia ciudad y de la vivienda andalusí. Si la limpieza corporal o la del interior de las viviendas podían ser ejemplares, además impulsadas por las prescripciones religiosas, las vías públicas en la ciudad andalusí se convertían realmente en tierra de nadie. Al mismo tiempo de todos, al evacuar allí las basuras, al ubicarle allí los pozos negros o las alcantarillas. El mismo viajero, el alemán Münzer, que ya he citado, estando en Granada, subrayaba lo pulcros y lo limpios que eran los interiores de las casas de los sarracenos, como dice él. Pero al mismo tiempo apuntaba lo sucias que estaban las calles. Y él decía, las casas de los sarracenos son en mayoría tan reducidas, con pequeñas habitaciones, sucias en el exterior, muy limpias interiormente, que apenas es creíble. Asimismo, los datos arqueológicos y las fuentes escritas a menudo demuestran la dejadez en la que se encontraba el espacio público de la urbe andalusí. Entre otros historiadores destaca el granadino Ibn al-Khatib en su descripción de varias ciudades andalusíes. A pesar de que él alaba muchísimas ciudades, cuenta sus características buenas, también, entre otras cosas, él subraya los problemas que sufrían las ciudades. Granada, por ejemplo, padecía, entre otras cosas, de la oscuridad y descuido de las calles, el deterioro de los edificios, que ya no podían sostenerse sobre los cimientos, y las malas condiciones de las casas, según el historiador. En Málaga, a pesar de haber sido una de las ciudades más magníficas del Andaluz y de encerrar edificios maravillosos, vivían muchos leprosos, amontonados en un arrabal, en los extremos de la ciudad. Y en los extremos de la ciudad también estaban ubicados varios muladares. Las calles eran por su angostura una selva intrincada, el agua de los pozos estaba corrompida, etc. Archidona, en los tiempos de Ibn al-Khatib, estaba en un completo declive, según él, puesto que parecía un establo donde se apartaba la vista, mientras que sus habitantes sufrían la falta de agua. Loja también recibió unas críticas muy duras, ya que, según Ibn al-Khatib, en el mismo centro de la ciudad son callejuelas estrechas y sucias que fatigan al viandante. Los habitantes son gente pobre y las viviendas están ruinosas porque el enemigo hace frecuentes incursiones contra la ciudad. E incluso los lugares tan respetados como la mezquita mayor llegaban a deteriorarse debido a la actitud inapropiada de los conciudadanos. En el caso de la Córdoba califal, Ibn Abd al-Rauf en su tratado indica que el almotacén debía vigilar la limpieza de la mezquita de sus patios, impidiendo a la gente ensuciarlos, y prohíbe además escupir en la mezquita y sobre el muro de Qibla. Ibn Abdún, siglos después, en Sevilla, prohíbe atar los caballos en el patio de la mezquita y ensuciarlo. Además, a través del tratado de Ibn Abdún, se puede entrever que en las mezquitas sevillanas había pobres mendigando, niños pululando, gente comiendo, durmiendo y hablando. Además, el atrio de la mezquita estaba lleno de comerciantes y sus tenderetes. Sin embargo, a pesar de todo, esta poca consideración hacia la mezquita, hacia el lugar de culto, no era una característica propia del Andaluz, sino que era bastante frecuente a lo largo de todos los territorios del Islam medieval. Por ejemplo, el viajero y geógrafo al-Maqdisi, que visitó varias ciudades del Islam oriental a finales del siglo X, observó que en algunas de ellas pues, las condiciones sanitarias eran más que precarias. Él veía las ciudades donde había casas amontonadas, los edificios estaban ruinosos, los baños sucios, pero además él observó que varias mezquitas estaban desatendidas e incluso ruinosas. Por ejemplo, en la ciudad de Al-Fustat, en Egipto, los fieles durante la invocación se movían, escupían flema, se sonaban la nariz y pegaban las mucosidades debajo de las esteras, según él. Esta imagen de la mezquita sucia también la presenció el viajero andalusí Ibn Saís en el siglo XIII, en el mismo Egipto, esta vez ya en el Cairo.
Se ve, según cuando se lee el cuento del viaje de Ibn Said, se ve que el hombre se queda completamente aterrorizado porque en la propia mezquita Al-Hama había basura, la gente libremente transitaba por el patio, comían, tiraban la basura, la gente vendía agua. Es decir, esto a un andalusí, seguramente viniendo de una ciudad no tan grande, no una metrópolis como el Cairo, le pareció aborrecible. En la ciudad, donde no existía un servicio municipal de recogida de basuras, las calles y los ríos, las casas abandonadas, cualquier parcela donde no había nada, incluso los cementerios, se convertían en lugares muy apropiados para dejar ahí las basuras. No deberíamos hablar aquí de un sentimiento de civismo, por ejemplo, porque realmente los habitantes tenían los muladares bastante lejos del centro de la ciudad y estaban obligados a dejar en algún sitio la basura. La calle, al ser calle pública, realmente incumbía a pocos, es decir, cada uno tenía que limpiar la parcela donde tocaba su casa, pero nada más. Entonces la calle realmente lo que hacía era convertirse en un lugar muy apropiado para dejar allí sus basuras. Las excavaciones arqueológicas demuestran que las calles acogían sobre todo la basura doméstica, los huesos de los animales, ceniza, los cascotes de cerámica. Con la lluvia, con el tránsito, con un poco de gravilla que se echaba para higienizar las calles, pues también se subían, en algunos casos se observan que la cota de la calle subía subía bastante. Aparte de los perros, por ejemplo, que vagabundeaban y seguramente se comían parte de las basuras, también había otro tipo de recicladores, podríamos llamar, que eran los mendigos. Por ejemplo, Pedro Tafur, también andalusí, viaja al Cairo en la primera mitad del siglo XV y describe así que lo observa mucha gente que está allí. Y él dice: y no follamos en aquella plaza caballeros ni en las tiendas, salvo hombres pobres, con arneros acechando las arenas. Y yo pregunté qué era aquello. Respondióme que eran hombres de la aventura, que buscan alguna cosa si se caería en el suelo de tanta muchedumbre de gente como allí se llegó. Debemos apuntar que durante toda la Edad Media había abundantes mendigos en todas las ciudades y sobre todo durante las carestías, durante las épocas de carestías, cuando más pobres, los podemos llamar recicladores, abundaban en la ciudad. Por ejemplo, el egipcio Al-Ujuba en su tratado de Hisba menciona personas que al parecer se dedicaban ex profeso a hurgarse en la basura. En el Qur'án del siglo IX, un jurista autoriza recoger, vender y comprar lana o las inmundicias encontradas en la calle, lo que demuestra que en algunas ciudades o algunas calles pues sí que se acumulaba bastante basura. En Al-Ándalus también había bastantes mendigos, tanto en los zocos como en otros espacios urbanos. Seguramente los desperdicios orgánicos pues fueron consumidos por animales y sí que sabemos que hubo bastantes perros, bastantes que incluso atacaban a las personas, incluso Al-Saqati, por ejemplo, mientras habla de los cementerios, dice que ordenará a los sepultureros que hagan las tumbas bien hondas, de modo que no salgan sus hedores, imposibilitando asimismo a las fieras y canes a desenterrar los cadáveres. Ocultarán cuantos huesos de difuntos asomen en la tierra, no dejándolos a la vista. Es decir, que incluso existían perros que estaban en esta situación. Al mencionar la higiene de la ciudad, debemos comentar brevemente su saneamiento, es decir, las letrinas, las alcantarillas, los pozos negros. Por falta de tiempo no podemos hablar de un tema, de profundizar mucho en el tema.
Y lo que vamos a comentar brevemente es la propia instalación de la letrina. Letrina seguramente es una parte de la vivienda que más distingue la casa islámica de casa cristiana. Casi la totalidad de las viviendas islámicas andalusíes encierran una letrina en ellas. Y sin embargo, en las ciudades cristianas hay que acordarse que incluso en algunas ciudades, hasta bien entrado el siglo XX, realmente no había un retrete en casa. Los datos sobre las letrinas históricos son más que escasos. Un historiador rara vez mencionó una cosa tan poco atrayente, ¿no?, para un lector de un tratado. El habitáculo de la letrina normalmente era un espacio resguardado de miradas, donde la privacidad es la característica indispensable. Las entradas a las letrinas normalmente son en recodo, tanto en los conjuntos palatinos como en las viviendas comunes. En las casas de las personas más pudientes y los palacios nazaríes, por ejemplo la Alhambra, había pasillos en recodo sencillo, doble, incluso triple, es decir, para evitar que las personas fueran vistas. Tener una abertura en la pared era una necesidad. Era una necesidad directamente. Aquí he puesto ejemplos que no son ejemplos andalusíes, sino más bien etnográficos, ¿no? Pero en todas las letrinas aparece una pequeña abertura en la pared que debía ventilar el retrete. Además, el retrete normalmente daba entre la calle y el patio, así se producía un poco de ventilación en la estancia. La letrina y la vivienda andalusí normalmente se ubica cerca del zaguán de la entrada, lo más cerca posible de la calle, para que el recorrido entre el dispositivo, es decir, entre el propio retrete y el pozo negro o la alcantarilla, sea lo más corto posible, es decir, el recorrido sea cortísimo. Y además la entrada a la letrina se realiza desde el patio o el zaguán, y así de esta manera pues también ayuda un poco a ventilar la estancia. Para los suelos de las letrinas se utilizan diferentes materiales y técnicas, aunque no podemos afirmar que se utilizasen siempre los de inferior calidad debido al carácter utilitario de la estancia. Creemos que debido al uso que se daba a la estancia, y a pesar de que su limpieza seguramente entraba en las tareas cotidianas de la mujer de la casa, a veces esa estancia estaba bastante sucia. Por ejemplo, en la literatura árabe clásica, una escena pintoresca, se describe una pandilla de pícaros quienes gritaban exigiendo, entre otras cosas: de ti quiero camisa, aljuba y turbante, quiero recio calzado para visitar el retrete. Pues esta descripción sugiere que algunas de las letrinas podían presentar pues una suciedad importante. Como pudimos observar, la elección de pavimentos para las instalaciones sanitarias no depende en ningún momento de la cronología del yacimiento. Se documentan suelos desde lajas de pizarra, suelos de piedras, de mármol en casos excepcionales, incluso suelos de morteros, de gravas y de tierra batida, sobre todo en zonas rurales. Y finalmente son muy frecuentes los suelos de losas de caliza o arenisca, y también baldosas o ladrillo. El propio dispositivo de la letrina resulta ser común en casi la totalidad de las letrinas. Es un poyo superior corrido con una abertura en el centro. Esos dispositivos también eran fabricados de material pétreo, de ladrillo, es decir, de lo que estaba a la mano. La falta de planimetrías impide saber unas dimensiones, aunque estas seguramente variaban muchísimo. Por ejemplo, en Medina Zara el ancho del dispositivo oscila entre 70 centímetros y 1,22 metros más o menos. En algunos de los arrabales cordobeses pues la estructura era unos 60 centímetros por 40 y la ranura de unos 35 por 15 centímetros. Aunque la letrina era considerada una estancia muy privada, muy utilitaria,
sí que se documentan algunas letrinas que tenían una decoración importante. Hay que decir que pocas veces documentamos letrinas amplias o espaciosas. De hecho, tenemos documentadas letrinas que, por ejemplo, tenía solo 75 centímetros de ancho. O, por ejemplo, una letrina sevillana tenía 60 centímetros de ancho y 1 metro de largo. Es decir, ahí obviamente la decoración pues no sería posible. Otro de los datos históricos que podemos mencionar es un elogio que hace un orgulloso dueño de una letrina en una obra de un persa, al-Hamadani, a principios del siglo XI, y él invita así a un invitado suyo a utilizar su letrina. Señor mío, buscas un retrete que deja mal a la residencia de primavera del príncipe y a la de otoño del visir. De yeso lo alto, enlucido de cal el zócalo, techo aplanado y suelo recubierto de mármol. Por sus paredes resbalan sin poder trepar hasta las hormiguitas. Al igual que las moscas, se escurren al marchar por el piso. En su puerta se entreverán traceados teca y marfil, acoplados del más hermoso modo. Al huésped gustaría comer en él. Obviamente una descripción muy exagerada. Pero sí que vemos que en el ámbito andalusí de algunas personas, seguramente de nivel adquisitivo más alto, decoraron sus letrinas tanto con pintura mural como, por ejemplo, con pavimentos distintos, como es el mármol. En Medina Zara destaca la casa de Ayafar, de grandes proporciones y realizada en mármol blanco. Y en otras letrinas de Medina Zara también se utiliza mármol, incluso unos arquillos decorativos de mármol con decoración vegetal y epigráfica. El suelo de las letrinas de las casas palatinas, por ejemplo, de las casas palatinas en Alhambra, presentan losas de barro vidriado, incluso con colores, alternándolo con colores, con algún sencillo dibujo geométrico. Y aquí vemos algunos ejemplos de pintura mural, como en las casas almohades de Oribe en Córdoba. Una cosa indispensable en la letrina islámica es el agua. Es decir, una pileta en un habitáculo de la letrina no es un hallazgo habitual, también hay que decirlo. También puede ser que las que estaban, por ejemplo, hechas de mármol o de piedra fuesen extraviadas en algún momento, y seguramente lo que era lo más común eran unos sencillos barreños de barro que se utilizarían para realizar la limpieza después de utilizar el retrete. Hablando de la letrina, debemos mencionar el pozo negro como uno de los elementos primordiales en la mayoría de las instalaciones higiénicas en Al-Ándalus. A pesar de presentar algunas ciudades, como por ejemplo Murcia, una red de alcantarillado muy importante, la mayoría de las ciudades islámicas, o por lo menos los barrios, presentaban letrinas comunicadas con pozos negros. Desde el principio debemos apuntar que lo que más contaminaba en este caso era la limpieza del pozo negro. A través de los tratados de Hizba vemos que hubo personas que se dedicaban solo al vaciado de los pozos. Los tratatistas sugieren que estos trabajasen por la noche, que no molestasen a la gente. Incluso indica que una cuba, ya después de vaciado, la llevasen entre dos. Es decir, así protegiendo un poco para que no chocasen con otra persona, o que supongo que no se cayese también la cuba. Un autor, Al-Ijiz, en el siglo IX, describe que un ciudadano rico, debido a su avaricia, retrasaba al máximo el saneamiento de su pozo negro. Y dice:
Pese a ser la distancia entre el canal y el sumidero solo 200 codos, aguantaba, por no pagar más, 2 dirhams más, la espera de 1 o 2 meses, aunque se desbordara por la vía pública y con ello perjudicase a los demás. Otro avaro en la misma obra se quejaba sobre todo de los inquilinos, que una de las cosas que más le disgustaba tener inquilinos era que por culpa de ellos se llenaba con mucha rapidez el pozo negro, y así él tenía que soltar más dinero para su limpieza. Las ciudades andaluzíes, la calle normalmente constituía el lugar más frecuente donde ubicar el pozo, porque así su vaciado era más sencillo, no tenía que entrar en la casa, dentro de la casa. La trama de los arrabales de Córdoba resulta ser el modelo urbanístico muy representativo en cuanto al uso de letrina conectada a pozos negros. Estos casi siempre se documentan ubicados en la calle, siempre cercanos a la pared de la fachada, y la fachada medianera siempre con la letrina. Las aguas residuales desde la letrina al pozo, o algunas veces a la alcantarilla, pues se llevan mediante atarjeas fabricadas de piedra, cerámica, ladrillo. Y otras ciudades, Andalucía, o al menos parte de ellos, también presentan pozos negros ubicados no solamente en la calle, sino también, por ejemplo, en los adarves. Los pozos normalmente se encuentran cubiertos con una laja de piedra y cubiertos, nivelados un poco con la tierra batida. Como ya mencionamos, el emplazamiento de pozos negros era premeditado no solamente para no ensuciar la casa, sino también para alejar un poco los malos olores que se producían, no solamente cuando estaba en uso el pozo, y también cuando se vaciaba, ¿no? En el tratado de Ibn Abdún, el tratadista lo que indica es que Almotacín tenía que supervisar que los albañeros, como llama él, no cavasen los pozos a la mitad de la calle, por ejemplo, para cuando se vacíen no molestasen a la gente. También, para resumir, debemos decir que aunque generalmente sí que el pozo se encuentra en la vía pública o en el adarve, sí que documentamos algunos casos donde parece ser por falta de espacio, los pozos incluso se ubican en el zaguán o en el patio, aunque son características bastante raras. Por falta de tiempo no podemos comentar muchos aspectos relacionados con las letrinas, por ejemplo, los pozos de agua cerca de ellas, la evacuación de aguas de lluvia, las propias las redes de las alcantarillas, pero quería ir acabando la charla también mencionando lo que son los aspectos más bien emocionales relacionados con la letrina. Nunca vamos a conocer lo que sentía un andalusí al visitar su letrina, o como él mismo, qué le parecía la estancia, ¿no? Cuando observamos la arquitectura andalusí, siempre vemos que la letrina está apartada. Siempre ha habido un deseo de apartarse y apartarla del espacio doméstico. Primero porque por necesidad de privacidad dentro de la casa, y este sentimiento de privacidad, sobre todo de proteger la mujer, proteger dentro de la casa, se refleja también en el Corán, y Hisham Murtada lo resumió de una manera muy eficaz en su libro, ya que él indica que la privacidad de la casa y de la mujer es un principio de vital importancia, y así fue declarado en las básicas fuentes de la ley islámica. Puesto que es un principio religioso, la privacidad del individuo y de su familia tiene que ser mantenida tanto dentro de la casa como en el vecindario. Islam reconoce el derecho de cada individuo a ser libre de cualquier intrusión en la intimidad de su vivienda. Por esta razón, la privacidad de la casa está subrayada expresivamente en varios capítulos del Corán.
En consonancia de las indicaciones de Mortada, podemos decir que sí, que la letrina siempre aparece escondida, apartada, pero al mismo tiempo tenemos que decir que también por razones prácticas, es decir, apartar una parte de la casa que más problemas podía causar, sobre todo por los olores que desprendían. La búsqueda de la intimidad a la hora de usar la letrina también se refleja en la obra que ya mencioné del Baghdadí al-Basha en su Tratado para los Elegantes. Él indica que un hombre elegante lo que no hace nunca es exponer los genitales delante de otras personas y cuidar al mínimo detalle su actitud en lugares públicos, por ejemplo en los baños. Conviene que el hombre elegante entre en el baño solas para que no mire allí las pudendas de nadie, ni dirija sus ojos hacia nadie. Conviene que entre en el baño llevando puesto el taparrabo y busque asiento aislado. Además, según el mismo autor, ninguno de ellos, es decir, de personas elegantes, entra al retrete desde donde lo vean, es decir, incluso la entrada tenías que ir bastante escondidas, ni orina delante de nadie. Obviamente esas pautas son pautas de una sociedad de alto nivel económico, social, no es un tratado leído por cualquier andalusí, por ejemplo. Además, lo que sí que es muy interesante que en el tratado ese, lo peor que puede pasar a un hombre elegante, es mezclarse con el populacho. Y mezclarse con el populacho es ir al baño y, por ejemplo, comer abiertamente en el zoco o beber agua que se vende. Es decir, esas cosas no eran de un hombre elegante. Al mismo tiempo hay que señalar que la entrada al retrete provocaba un cierto recelo y secretismo, ya que parecía que allí la casa era la casa donde se protegía a la mujer, la letrina no parece ser que fuese un sitio donde invitar a los que visitaban la casa, a los amigos. En otra obra literaria, por ejemplo, un avaro llamado Tu Mama invita a un amigo suyo a entrar al retrete de su casa y él dice: el excusado está limpio, vacío, el mozo sí yo soy con ganas de hacer algo. No hay por qué tener cumplidos con tu mamá, su casa está para sus amigos íntimos. Es decir, que hubo un cierto recelo para utilizar las instalaciones higiénicas que no fuesen las suyas. Aliviarse abiertamente en compañía sí que no constituyó una característica propia de la sociedad andalusí. Al-Bakri, un andalusí del siglo XI, visita una ciudad en Cádiz, en Ifriqiya, y también se queda bastante extrañado porque ve que los habitantes de la ciudad valoran muchísimo la materia fecal. Entonces lo que hacen es aliviarse abiertamente en las encrucijadas de los caminos. Pero él además le choca mucho que también lo hacen las mujeres. Pero las mujeres, como llevan la cara tapada, nadie las identifica. Debemos, en este sentido de secretismo que gira alrededor de la letrina como una cosa privada y apartada de las vistas, podemos acordarnos de Al-Ghazal. Él cuenta que las mujeres de la secta Jiri, por ser tan viles, no quieren tener hijos, entonces después de tener relaciones sexuales se van a la letrina y allí se hacen abluciones para impedir el embarazo. El retrete, al ser un lugar secreto, también induce en actos secretos, como por ejemplo el uso de drogas. Ibn Ghanim, por ejemplo, en su tratado también dice: ¿cuántas veces la hashish comieron un retrete por miedo a la espía y con las almas llenas de vileza? Aparte de letrina ser un lugar para hacer cosas reprobables, también era un sitio donde esconder, por ejemplo, un cadáver. Ibn Dari comenta que el gobernador de Murcia, en época almohade, el Rashid, mandó asesinar a un súbdito suyo y arrojarlo posteriormente a la fosa de su vivienda. Aparte de esconder algo en la letrina o incluso un cadáver, hay que tener en cuenta que
la materia fecal o el muladar, el pozo negro, lo que hacía era también denigrar aún más el cuerpo del abatido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en las revueltas que tuvieron lugar en Córdoba, sí que se refleja como el desprecio que tienen los ciudadanos hacia los que los gobiernan. Eso se refleja en que los cuerpos, después de matarlos, los echan abiertamente los muladares o los echan en las alcantarillas como para ensuciar más el cuerpo y demostrar así más el desprecio que sienten hacia ellos. Para ir acabando, que ya me he alargado, lo siento. Aparte de lo que hemos comentado aquí, hay que tener en cuenta también una fuente de suciedad que podía perjudicar la vida, eran los artesanos, sobre todo los artesanos que trabajaban en sus talleres pequeños a lo largo esparcidos en la ciudad. No debemos hablar de la contaminación solamente contaminación con basuras, por ejemplo, sino también contaminación olfativa, contaminación de ruidos, y esas de artesanos que, por ejemplo, lo que hablamos del zoco, que traían moscas, que traían roedores, los desperdicios que echaban. La convivencia muy cercana con los animales no solamente atraían al fin y al cabo, ayudaban a exterminar parte de la basura de la ciudad, pero también ellos mismos aportaban una fuente de contaminación, por ejemplo los parásitos intestinales, podían ser portadores de otras enfermedades. La propia instalación de la letrina o del pozo negro también causaba, no solamente era una característica muy cómoda para los visitantes de la casa, pero también la letrina y el pozo lo que provocaba es pues, contaminación olfativa, sobre todo en los meses calurosos. Algunas de las letrinas seguramente provocó que los muros se humedezcan, se deterioren. Los pozos negros instalados mal deterioraban la vía pública. Es decir, sí que había bastantes problemas higiénicos a lo largo de toda la ciudad. Sin embargo, no quería acabar diciendo que con esta visión tan lúgubre, ¿no?, tan tétrica de la ciudad. Hay que tener en cuenta que las condiciones higiénicas eran muy diferentes dependiendo de las ciudades y de las zonas de las ciudades. Una ciudad pequeña, una ciudad donde había vastas áreas sin edificar, jardines, ríos, los problemas higiénicos no eran tan graves, ni mucho menos. Sin embargo, como seguramente en todas las ciudades de todo el mundo, los que más sufrían eran los más pobres, los que vivían hacinados, los que vivían en barrios superpoblados, casas pequeñas, eran los que más sufrían de los problemas de higiene que hemos comentado. Y para acabar, solo quería decir que en una ciudad andalusí pues, hubo problemas, como en todas las ciudades, incluso actuales, pero también hubo mucha alegría cotidiana y mucho disfrute. Gracias por su atención. Muchas gracias, Eva. Creo que no ha defraudado las expectativas que anteriormente di. Ahora abrimos un turno de preguntas, de debate. A mí me gustaría empezar, porque podría decir muchas cosas, me han interesado muchos aspectos y tengo algunas dudas que me gustaría comentarte, pero no quiero acaparar el escenario en este momento con eso, porque seguro que hay muchas preguntas en el público, pero sí me gustaría hacerte una, porque es verdad que has dejado muchos temas que no lo has podido tratar. En general me parece muy interesante esa visión de la higiene como algo asociado a la clase social, es algo vinculado, ¿no?, al estatus, al nivel, tanto que si uno
quiere representar un cierto nivel, pero no tiene dinero suficiente, prefiere dejar de comer con tal de estar limpio y demostrar higiene, ¿no? Más allá. ¿Existe esa vinculación de nivel o de estatus social también a nivel urbano? Es decir, ¿hay sectores que pueden mostrar una mayor suciedad o una menos atención hacia lo higiénico y otras con más intención o más atención a ese aspecto? Por ejemplo, zonas, podemos decir, más privilegiadas de la ciudad junto a otras más abandonadas por gente más pobre, como has comentado. Yo creo que sí, sobre todo si estamos hablando de que la gente que puede permitirse vivir cerca o vivir en el centro, lo que pueden hacer también es aprovecharse de las alcantarillas que hay allí, del suministro de agua que hay en el centro. Eso sí que es verdad que debe de haber una diferencia entre una casa de un pobre y de una casa de un rico. Y sin embargo, las Almunias, yo creo que en poca Almunia se ha documentado una letrina o una canalización porque realmente no hacía falta, debido a que había bastante, es decir, un pozo negro no era suficiente, no hacía falta una alcantarilla en una vivienda donde había mucho espacio libre alrededor, ¿no? Claro, es diferente la situación. Sí, la situación también es distinta. Sí, el problema muchas veces puede surgir donde hay una gran aglomeración urbana, ¿no? De mucha gente, sí. Y donde empieza a haber más problemas en principio de salud pública. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. A mí me han interesado, en primer lugar, enhorabuena, gracias. Porque pese a que has dicho que ibas a dibujar un panorama muy superficial, has tocado muchísimos temas, sí. Y me consta que la profundidad a la que podrías llegar es muy superior, pero ahí has apuntado muchas cosas que han resultado interesantes. A mí me ha suscitado una pregunta en relación con una referencia de Ibn Abdún, relativa a la a la prohibición de la utilización de caballerías dentro de los patios de las mezquitas. En este sentido, no sé si conoces la interpretación relativamente reciente que hay del aljibe de la Alcazaba de Mérida como una mezquita, y la polémica que se ha suscitado en relación con esa interpretación, precisamente porque esa mezquita estaría sobre el aljibe al que se accedería a través de acémilas probablemente, y estaría vinculado también, según la interpretación que hacen los investigadores que han propuesto esa hipótesis, con un faro de señales que se abastecería de madera que llevarían bestias también a través de una rampa. ¿Tú crees que hay alguna incompatibilidad en la interpretación de esa mezquita con el hecho de que haya bestias que puedan estar moviéndose en las inmediaciones, o consideras que ese texto es excepcional y que cabría la posibilidad en circunstancias concretas de la utilización de... Me interesa ese aspecto concreto. Sí, yo creo que no. De hecho, lo de las mezquitas, es que hay que tener en cuenta que la mezquita normalmente es un centro muy importante, es un centro económico, un centro religioso, un centro social. Ahí está el agua, ahí están los tenderetes. De hecho, tanto los juristas, algunos de ellos hablan de limpiar alrededor de la mezquita de medio chabolas que se han juntado para que haya más espacio. En Zaragoza, en la excavación, también lo que ven alrededor de la mezquita son un montón de pozos negros, que no se sabe si son pozos negros, simplemente son silos que a lo mejor se han aprovechado como basureros. Pero en muchísimos sitios se ve mucho movimiento, seguramente sucio alrededor de la mezquita. Los caballos sí que la prohibición es que ellos están allí y con ellos entra mucha porquería dentro del patio. Pero yo creo que en Sevilla también el mismo Ibn Abdún habla de la plantilla de trabajadores de la mezquita, y la propia plantilla, si no me equivoco, tiene un caballo, un burro o algo así que trabaja para la mezquita, que la abastece con el agua, por ejemplo. Es decir, que no habría ningún tipo de incompatibilidad con el hecho de que pudiera funcionar como una mezquita, además siendo un edificio muy particular, porque es un pequeño oratorio en realidad, no es un gran edificio al que entre mucha gente, ¿no? No, es decir, la mezquita...
a lo mejor pues tratándose de casos particulares, pero normalmente Mezquita está rodeada de gente, de movimiento, de tenderetes, hay bastante información de eso, que no es un sitio donde está como desierto, con mucha calma, no, al revés, es un centro muy bullicioso, eso sí que es verdad. No sé si hay alguna otra pregunta por detrás, pero yo tendría otra que hacerte. En relación con el carácter sucio la suciedad, o con lo que se pretende ensuciar, vinculado a las letrinas, el cuerpo, mancillar el cuerpo de un cadáver, etcétera. Yo recuerdo en alguna ocasión que Zozaya hablaba de la utilización o de la colocación de determinados epígrafes en desagües, con la intención precisamente de ser mancillados, de profanarlos. En letrinas domésticas o en letrinas vinculadas a determinados contextos, por ejemplo los de la Alcazaba, de Mértola, etcétera, ¿hay algún caso en el que se haya documentado ese tipo de reutilización intencionalmente degradante de epígrafes? No, yo creo que no me suena, es decir, no la conozco. Yo sí que conozco una que es muy lejano el ejemplo, pero yo creo que es muy interesante. Es Polonia y es época de Contrarreforma, y entonces lo que encuentran en las letrinas es una estatuilla de María. Es decir, que hubo un movimiento tan importante que incluso se tiraron las estatuas religiosas como para profanar, para insultar. En el mundo romano esto es bastante común, así que se documentan algunas cosas de utilizar la letrina como un sitio de ensuciar, como de mostrar el mayor desprecio posible. La escatología. Sí, por ahí. Como medio de degradación, ¿no? Sí. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle si hay constancia documental, fuentes documentales que indiquen el procedimiento a seguir en la construcción de lo que era la red de saneamiento de aguas fecales. Hay tratados donde no, realmente no se dice cómo se construyen las cloacas, no, ahí es más bien, ahora me estoy acordando de los hermanos que hacen un tratado donde utilizan muchos dibujos de ingenios hidráulicos, como los llaman ellos, pero son más bien como para hacer, por ejemplo, ponerlo en la mesa en la comida, que suba el agua, baje, que se mezcle el agua en los baños. Pero sin embargo sí que en el tratado hay una cosa curiosa, que lo que inventan ellos, hacen un invento, es como una máscara para poder respirar cuando se cava un pozo. Es decir, que ya sabían de los peligros que podía tener trabajar cavando los pozos. Sí que existieron trabajadores, artesanos, que se dedicaban tanto a construir como a mantener las cloacas. De hecho, en el mundo islámico los artesanos son muy... no es un pescatero, no, es uno que vende sardinas y otro que vende, lirios. Es decir, por eso hay artesanos que construyen cloacas, hay artesanos que las limpian, ahí sí que hay artesanos, y seguramente dependiendo de los conocimientos de cada uno, porque no es lo mismo poner una alcantarilla que vaciarla, que limpiarla, ¿no? Y después otra pregunta, si había diferencia entre lo que era una red de saneamiento de una zona de mayor clase social con respecto, supongo que sí, que la diferencia a nivel constructivo era importante, ¿no? Entre una zona pobre y una... Es que yo creo que con lo de la red de saneamiento, hacer una red de saneamiento es complicado. Primero porque tienes que calcular el desnivel, tienes que tener agua corriendo, es decir, no es lo mismo insertar una alcantarilla y dejarla, nunca, porque tiene que haber movimiento, es decir, no es lo mismo un canal
la mitad de la calle, por donde irá el agua si hay unas lluvias torrenciales, con un poco de desnivel. Es muy distinto de una alcantarilla donde, que acoge las letrinas de varias casas, porque si no, es decir, la materia se caería en la alcantarilla y se quedaría allí. Entonces, construir una red de saneamiento es un trabajo ya, primero, no se hace para una calle normalmente, se hace para un barrio entero, y seguramente el caso más importante es Murcia. Pero Murcia, por ejemplo, tienen una red de saneamiento, pero casi toda la ciudad. Ahí sí que es muy extensa la red, no es una cosa de... Pero sí que se documenta algún barrio en Lérida, se documenta como en un momento dado, un barrio que se servía de pozos negros, ahí se instala una alcantarilla para evacuar ahí las aguas. Un barrio que no se sabe por qué, pero seguramente seguro que pagando, se introduce una red de alcantarillado. Sí, ¿alguna pregunta? Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta algo más general, ¿no? Porque evidentemente eres una experta en fuentes históricas y parte, ¿no?, de la investigación se ha centrado en eso, se nota cómo las manejas, cómo las conoces. Pero lo más importante, creo, de tu trabajo es esa comparación que haces luego con la realidad arqueológica, que nunca se puede quedar de lado, no podemos solamente quedarnos con la fuente. Entonces, yo lo que te quería preguntar, cuando ha sido posible, porque me imagino que no siempre, pero cuando ha sido posible comparar lo que dicen las fuentes históricas con la realidad arqueológica, ¿encuentras coincidencia en la mayoría de las ocasiones o no? ¿O la realidad arqueológica indica que las fuentes mienten o que dicen otra cosa que no es? Por ejemplo, pues los pozos siempre tienen que estar fuera de las casas, ¿no? Y has comentado que en alguna ocasión se han encontrado dentro. ¿Has encontrado casos evidentes de contradicción? Una pregunta muy interesante. Yo creo que lo más interesante es, si vemos con las fuentes escritas también, si habéis dado cuenta, tengo que decir que muchas de las que utilizo son, por ejemplo, pues algunas anécdotas, todo eso, no están escritos en al-ándalus. También hay que tener mucho cuidado de extrapolar la información oriental al andaluz. Es decir, luego una obra como la obra de Al-Basha, por ejemplo, pues no la leería cualquier andalusí. Es decir, que también son cosas más bien anécdotas que te pueden guiar un poco, pero por supuesto no puedes fiarte de ellos 100%. De los datos así, creo que algunos son muy interesantes porque a lo mejor no contradicen, sino que sí que dicen, te dan una visión, complementan, sí. Por ejemplo, el de Valencia, hay una descripción como un pequeño poema y dice, en Valencia, pues decirlo mal, apesta, porque allí como valoran tanto la materia fecal, pues toda va ahí con canales abiertos y claro, siempre se ha hablado de Valencia como el ramillete de Al-Ándalus, una ciudad que genera pues jardines, no sé qué, pero nunca se ha hablado lo que dice en el pequeño poemario de que las acequias iban descubiertas y que llevarían el agua sucia. Es decir, esas cosas a lo mejor nos permite, con esas cosas tampoco puedes estar segura 100% si no es uno que quiere despreciar Valencia porque le cae mal Valencia, yo qué sé, cualquier cosa. Tampoco podemos estar 100% seguros. Pero también yo creo que de lo que no podemos estar 100% seguros es excavando una casa, saber cómo actuaban las personas en la casa. Porque, por ejemplo, pues animales, incluso los datos etnográficos nos demuestran que la letrina de por sí sí que es un logro, ¿no?, en la comunidad, pero también puede ser una molestia muy grande.
es que se humedecen las paredes, entran ratones por ahí, hay moscas, hay malos olores. Yo creo que lo más interesante es eso, intentar entrever cómo vivía la gente, pero claro, siempre, ahí sí que hay muchas sugestiones, no puedes decir 100% que ha sido así. Sí, también los tratados de juristas, sobre todo porque allí sí que hay problemas y vemos que muchos problemas que hay es del vecindario. Es que la ciudad de Andalucía es igual que una ciudad de ahora, es problemas de vecindario, con letrinas, con pozos negros, con basura. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Sí. Hola, sí. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la charla. Gracias. Y quería preguntarle, al principio he hablado sobre la higiene en los zocos y en las carnicerías, sobre todo en ellas, pero no sé si ha encontrado alguna referencia o reto arqueológico de cómo se hacía esta higiene en los complejos palatinos, donde supongo tendría que ser mucho más estricta en cuanto a carne y comida. ¿En las cocinas te refieres? Sí. Yo lo que puedo decir, lo de las cocinas, y seguramente el mejor ejemplo es Medina Zara, donde lo que sí que es importante que se ve que son lugares donde se cocinaba, pero también tienen letrinas. Es decir, tienen letrinas seguramente para la gente que trabajaba allí. Pero cómo se trataba la carne en una cocina, eso ya no lo sé, ya no podría decirlo. Carne picada. Siempre sospechosa. Sí. Claro, bueno, creo que en ese sentido es muy parecido a lo que podemos tener hoy. No es lo mismo, no cuesta lo mismo una hamburguesa que pueda estar picada y hecha, Sí. en fin, que un filete, un solomillo, ¿no? Y no comen lo mismo los que pueden acceder a esa hamburguesa que los que pueden acceder al solomillo. Entonces, esa diferencia también se encuentra, supongo, ahí. Sí, sí. Habría carnicerías y carnicerías. La del perro Habría despellejado sería... cocineros y habría cocineros, sí, seguro. Eso cada uno. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pues damos ya por terminada la sesión. Muchas gracias y enhorabuena. Y ya nos veremos la próxima en el mes de marzo. Todavía no tenemos la fecha, ya iremos informando. Tanto en nuestra página como en la de arqueologiasomostodo.com como en la de Casa Árabe, ya le informaremos de la siguiente aquí. En nuestra página de Arqueología Somos Todos tienen también las distintas actividades que vamos organizando a lo largo de las semanas. Si quieren, pues les invito a que entren, que le hemos dado una remodelación a la página y tenemos nuevas actividades para ustedes. Muchas gracias.